Hola, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Gabriela Alexandra Villoso y formo parte del grupo número uno, que les va a hablar sobre la teoría de la dependencia y del enfoque marxista junto a mis compañeras Fátima Lourdes Sala Duarte, Sandra Maribel Aparicio Fuentes. Para comenzar, quisiera nombrar este cambio que fue sugerido por el licenciado y es crear la tabla de contenido donde también agregamos los demás cambios que nos sugirió hacer. Por ejemplo, agregamos objetivos y delimitación, algo que en el primer avance no, no lo incorporamos. También trajimos un debate sobre los diferentes enfoques, tanto el enfoque estructuralista de Cardoso, el de la CEPAL, por ejemplo. También hablamos un poco más sobre la problemática de la transferencia de valor. También incluimos otra sugerencia que se tuvo sobre agregar críticas marxistas hacia la teoría de la dependencia como críticas no marxistas también a la teoría de la dependencia. Entonces vamos a comenzar explicando los objetivos de esta exposición. Como principal objetivo tenemos el comprender qué es la teoría de la dependencia, para qué nos sirve, para qué, para qué es importante conocer que existe este poder de los países desarrollados y los subdesarrollados y cómo ellos controlan la influencia económica y la política y afecta el desarrollo de los países de la región, en general los periféricos, ¿no? Desde la teoría de dependencia, desde el enfoque marxista. Esto es importante decirlo porque hay muchísimos enfoques de la teoría de la dependencia. Sin embargo, nosotros nos enfocaríamos en el enfoque marxista. También se examinará el papel del imperialismo de la extracción de recursos y el control económico en América Latina, destacando cómo esto contribuye a la desigualdad y al subdesarrollo, que prácticamente es lo que trata de explicar la teoría de la dependencia desde este enfoque. Además, se estudiarán las críticas marxistas y las no marxistas, como se había mencionado antes. Como delimitación, tenemos que este estudio se enfocó en analizar la aplicación de la teoría marxista de la dependencia en el contexto global desde marzo hasta junio. Sin embargo, se ha prolongado hasta julio. Bien, en el objetivo general nosotros nos preguntábamos, nos cuestionábamos, ¿para qué nos sirve la teoría de dependencia? Según Claudio Katz, sirve para decirnos que América Latina tiene un problema estructural de transferencia de valor que con diferentes modelos económicos se agrava, se atenúa, mejora o se vuelve más difícil. Claro, acá el autor está hablando sobre una delimitación geográfica de América Latina. Sin embargo, vamos a poder contemplar cómo esto abarca muchísimos otros más continentes. Por ejemplo, en China se vive una dependencia en sus fábricas, entonces también se habla sobre ello más adelante en la exposición y podemos decir que no solamente se contempla América Latina eh, como el único que tiene este problema estructural, sino también existen muchísimos casos. Entonces, como antecedentes, ¿de dónde nace este pensamiento sobre la dependencia? Pues bien, este pensamiento está muy ligado al imperialismo. Comienza con Marx, que intuyó la relación centro-periferia observando la opresión de Inglaterra sobre India y China. Luego, Lenin definió el capitalismo en el siglo XX, fracturando centros y periferias. Acá ya existía este concepto de centros y periferia. Y habían denominado el imperialismo. Marx visualizó que había esta relación centro-periferia gracias a este imperialismo que Inglaterra imponía sobre India y China. Y Lenin ya estableció este centro como Estados Unidos. Entonces también, luego de Lenin, viene Rosa de Luxemburgo y ella asegura que no hay desarrollo del centro sin ocupar la periferia, es decir, el desarrollo del centro es debido a que todos los recursos, la mayor parte de los recursos son extraídos por países centrales. Entonces David Harvey, él estuvo en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y él
creó este concepto de acumulación por deposesión, es decir, los países centrales acumulan recursos y acumulan eh, cosas de valor por quitárselo o de alguna manera transferirse estos objetos, ¿no? Entonces allí se crea la acumulación. Lo que sucedió también cuando hablábamos de la colonización, por ejemplo, esta expropiación de oro que llegó a los países, en este caso España, Inglaterra, países colonizadores. Entonces viene los marxistas de la posguerra, Paul Baran, Ernest Mandel, Samir Amin, y crean en su análisis de la transferencia del valor y el intercambio desigual. Luego de él ya viene un gran impacto ya en los años 60 y 70, debido al clima de la insubordinación popular. Esto debido a la Revolución Cubana, si lo recordamos, ya que en estos años, ya que ganó la Revolución Cubana, eh, todos los países quisieron como también unirse a este movimiento. Entonces hubo un gran impacto y este clima de insubordinación popular eh, generó bastante perspectivas. Entonces influyó en que se realizaran más estos estudios. Entonces ya en este caso el debate ya no era si simplemente existía o no, sino cuál era su sustrato, es decir, qué tipo de dependencia había, cuáles eran las soluciones de dependencia. Y es acá cuando nosotros hablamos. Una parte fue de un expresidente brasileño llamado Cardoso, de apellido Cardoso, perdón, y él decía que habían niveles de, de dependencia, pero él afirmaba que había dependencia. Sin embargo, luego se vuelve presidente y él dice, no, no existe. La verdad es que existe dependencia gracias a las eh, empresas transnacionales. De esto les hablará mi compañero un poco más adelante. Entonces también viene otra corriente de la CEPAL que dice, bueno, sí existe el problema de la dependencia, sin embargo no creemos que el socialismo sea una solución. Pero ¿qué sucede? En la década de 1970, una corriente de pensamiento planteó una crítica marxista a la teoría de la dependencia. Esta se basó en tres conceptos centrales, según Marini, Osorio, Soleto y Katz. Ellos determinaron que existía un sistema capitalista mundial único y que la superexplotación de la fuerza de trabajo estaba en la periferia. También que había una ruptura en el centro del sistema capitalismo mundial. Esto era la crítica. Y es así como se creó la teoría de la dependencia, ya con Katz. Entonces, este fue un concepto muy popular, según Claudio, en los años 60 y 70, como les había comentado, por este movimiento revolucionario que se venía como atenuando en América Latina. Y esta teoría afirmaba que los países periféricos, al tener una inserción subordinada en el mercado mundial, sufren un obstáculo para su desarrollo. Al decir una inserción subordinada, es que nuestros países dependemos muchas veces de los mercados internacionales, es decir, hay una dependencia de mercados. También sufren un obstáculo estructural para su desarrollo deseado que proviene del hecho de que sufren una transferencia sistemática de sus recursos hacia los centros del capitalismo mundial. Ya lo que contemplábamos cuando les mencionaba sobre esa transferencia de metales preciosos en los tiempos de colonización. Pues bien, hay personas que dicen de que seguimos en esos mismos años. Es decir, ahora quizás no se lleven metales preciosos, aunque sí, pero se llevan, por ejemplo, petróleo, eh, mm, azúcar, tantos productos que son recursos que son necesarios y la demanda en los países centrales no podría ser suplementada sino solo por nuestros países que generan estos insumos. Entonces también dice que
Otro obstáculo es el drenaje de la riqueza producida en los países periféricos hacia el centro, lo que les impide alcanzar el nivel de desarrollo que tienen los países centrales. Es decir, este drenaje de riqueza se refiere también a esta transferencia de recursos, porque al final y al cabo nuestros recursos son nuestras riquezas. También hablábamos de los trabajadores. También hay un drenaje de personas que son vistas por el país central, por ejemplo, Estados Unidos, como capital humano. Entonces existe esta dependencia, pero hemos estado hablando bastante sobre países centrales y países periféricos, pero no sin antes conceptualizarlos. Entonces, para una mejor comprensión, los países centrales son aquellos países capitalistas dominantes que explotan a los países periféricos para obtener mano de obra barata y materias primas. Podemos mencionar Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Japón. Y entre los países periféricos, en el cual obviamente nuestro país, El Salvador, destaca y todos los países de América Latina y el Caribe están ahí. Entonces, son aquellos que dependen de los países centrales para obtener capital y tienen una industria subdesarrollada. Al decir que para obtener capital, nuestros países dependen bastante de las deudas, es decir, nosotros estamos constantemente preguntándole a los bancos mundiales si podemos seguir teniendo créditos y buscamos desesperadamente créditos para seguir manteniendo nuestras economías y a la vez mantenemos esta estructura capitalista. Entonces nos encontramos con algunos, por mencionar algunos, Argentina, El Salvador, Brasil, México, y como les decía, esto también, también recoge además países de otros continentes, como es el caso del continente de Sudáfrica, en donde hay muchísima pobreza y el resultado de esta pobreza, o mejor dicho, la causa de esta pobreza es este sistema de dominación. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Hola, buen día, licenciado. Mi nombre es Fátima Lourdes Jalas Duarte y comenzando y continuando con la exposición de la teoría de la dependencia, voy a hablar un poco sobre la dependencia como un proceso estructural en la economía mundial. El cambio que se ha hecho aquí es sintetizar un poco más la información. Como bien ya se había dicho, la dependencia económica es la situación que experimenta la economía de un país respecto a la de otro, cuyo nivel de producción es mucho mayor. Esta relación se produce debido a ya sea vínculos comerciales o vínculos financieros asimétricos, los cuales existen entre ambas naciones. El tener una economía dependiente no solamente va a limitar aspectos productivos, sino que también sociales y culturales, los cuales terminan bloqueando el desarrollo socioeconómico del país. Como tenemos en la diapositiva, este proceso de dependencia se basa en la idea de que las relaciones económicas entre países no son asimétricas, como ya lo había mencionado, sino que estos están marcados por la dominación y la subordinación. Este proceso se puede manifestar de varias formas. Primero tenemos lo que es una dependencia de recursos. Es decir, que los países dominantes pueden controlar los recursos, ya sean naturales o energéticos, de los países periféricos, explotándolos para su propio beneficio, lo cual puede llevar a una vulnerabilidad económica para los países dependientes. Luego tenemos una dependencia tecnológica. De esto quizás ya se había mencionado un poco antes. Es decir, que los países dominantes tienden a tener un mayor acceso a la tecnología debido a que estos pues sí cuentan con lo necesario para poder crearla, mientras que nosotros como países periféricos no contamos con lo necesario para eso. Por eso nosotros nos vemos obligados a depender de la tecnología de estos países y la importamos. Y con esto podemos decir que estamos en desventaja en términos de lo que es investigación y desarrollo. Luego tenemos lo que es una dependencia financiera.
Es decir, que los países pueden estar atrapados en una red de deudas, por así decirlo, ya sea con instituciones financieras internacionales o con países dominantes, lo cual va a limitar también su capacidad para poder tomar decisiones económicas de manera autónoma y los va a exponer, los puede exponer a lo que es una crisis financiera. Por último, tenemos una dependencia comercial. Es decir, que los países periféricos exportamos muchas materias primas y productos de bajo valor agregado, mientras que importamos bienes manufacturados, como lo puede ser la tecnología, que como bien sabemos tienen precios bastante altos, lo cual aquí puede haber lo que es una relación desigual de intercambio y pues esto mantiene a los países periféricos en una posición mucho más baja. Em, Luego pasemos a hablar un poco sobre la evolución de la teoría de la dependencia según Katz. Igualmente aquí se ha hecho un cambio y hemos puntualizado un poco más la información para entenderse mejor. Primero tenemos lo que es la teoría de la dependencia en su versión más convencional. Sus ideas principales es que, según ellos, algunos países centro explotan a otros países periféricos para su propio beneficio. ¿Y cómo funciona? Pues los países centros controlan lo que puede ser el comercio, la inversión en la tecnología, y usan este poder para poder obtener una mano de obra mucho más baratos, así como también recursos. Eh, y esto pues hace que los países periféricos sean más pobres y dependientes de los países centro. En resumen, por así decirlo, esta teoría argumenta que el subdesarrollo de los países de América Latina son el resultado de su dependencia de los países centrales. Y según Cardoso, este fue uno de los principales exponentes de esta teoría, pero posteriormente revisó su postura y este se convirtió en un defensor de lo que es el neoliberalismo. Luego tenemos lo que es la corriente de la CEPAL. Esta sostiene que la dependencia económica de los países periféricos hacia los países centrales es un obstáculo para el desarrollo, pero no la causa principal. Sus principales argumentos son que la dependencia económica de los países periféricos hacia los centrales es un obstáculo para el desarrollo porque limita la capacidad de los países periféricos para poder tomar decisiones sobre su propia economía de manera autónoma. Sin embargo, esta dependencia económica se dice que no es la causa principal del subdesarrollo, sino que otras causas incluyen lo que es la falta de infraestructura, la baja productividad y la desigualdad social, entre otras. Si bien estos países pueden superar el subdesarrollo, pueden hacerlo mediante lo que es la implementación de políticas de desarrollo, las cuales promuevan la industrialización, sustitución de importaciones y también la reforma agraria. Siguiendo con esto, tenemos la corriente del dependentista. Esta corriente se dice que es la corriente original de la teoría de la dependencia y fue desarrollada por economistas latinoamericanos durante la década de 1990. Esta corriente sostiene que la dependencia económica de los países periféricos hacia los países centrales es la causa principal del subdesarrollo. Sus principales postulados son que el subdesarrollo no es una etapa natural en el desarrollo económico, sino que es el resultado de la dependencia de los países periféricos hacia los países centrales, así como también que las relaciones económicas entre los países centrales y periféricos son asimétricos y desiguales, y que estos países centrales explotan a los países periféricos a través de lo que puede ser el intercambio desigual, la inversión extranjera directa y el control de la tecnología. Y esto del subdesarrollo genera una serie de problemas
ya sea sociales o económicos, en países periféricos, como lo puede ser la pobreza, la desigualdad y la dependencia tecnológica. Luego, ya por último, en esto tenemos la corriente marxista. Sus ideas principales nos dicen que esta dependencia no es un problema de algunos países, sino que es parte de la estructura del capitalismo mundial, en el cual los países centrales explotan a los países periféricos para su propio beneficio. Y esta relación de dependencia ya tiene raíces históricas, es decir, que no es algo nuevo. Esta corriente marxista enriquece la teoría de la dependencia al analizar el subdesarrollo desde una perspectiva de relaciones de clase, el imperialismo y las luchas sociales, así como también aporta una visión mucho más crítica del sistema capitalista global y propone la superación del subdesarrollo a través de una revolución socialista. Y si bien este ha sido objeto de críticas, esta corriente sigue siendo bastante relevante para el análisis de su desarrollo y también sus alternativas para la superación también han sido bastante relevantes, que sería lo que es la revolución socialista. Luego veamos un poco sobre la corriente marxista según Katz. Igualmente aquí se ha sintetizado un poco más la información y se ha dejado como que lo más importante para poder explicarlo. Primero, el sistema capitalista mundial, como bien se ha mencionado, se divide en dos bloques, lo que es el centro, países desarrollados, y la periferia, países subdesarrollados. Este el desarrollo de los países centro dependen del subdesarrollo de la periferia. Y esta relación es fundamental para poder entender el funcionamiento del capitalismo global. Primero vayamos a lo que es la transferencia de valor en países centrales. Aquí va lo que ya se había comentado de que las materias primas y productos manufacturados de bajo costo de la periferia se dirigen al consumo en el centro. Y ya en el centro estos productos se venden a precio mucho más alto, lo cual genera acumulación de capital en el centro, pero hace mucho más grande la dependencia económica de la periferia. Luego, por otro lado, tenemos lo que es la superexplotación laboral en la periferia. Se habla sobre lo que es condiciones de trabajo desfavorables, como lo pueden ser jornadas laborales extensas, salarios bajos y la falta de protección laboral. Este sistema capitalismo mundial requiere estas formas extremas de explotación para poder mantener lo que es su competitividad, así como la rentabilidad de las empresas del centro. Luego veamos un poco sobre el imperialismo, cómo opera este. Este se lleva a cabo mediante el uso de fuerza militar para poder extraer los recursos excedentes de los países periféricos. Y se dice que esta es una parte integral del sistema capitalista, ya que requiere la presencia de guerras y ejércitos para poder mantener su dominio. Sintetizando un poco la información, como bien dijimos, el sistema está dividido en lo que son los países centro y países periferia, y la relación entre estos dos bloques se caracteriza por la transferencia de valor, la superexplotación laboral en la periferia y el imperialismo. Y este imperialismo se dice que es esencial para el funcionamiento del capitalismo, ya que este permite la captura de excedentes de los países periféricos a través de lo que es la fuerza militar. Ahora pasemos a hablar un poco sobre la problemática de la transferencia de valor para América Latina, haciendo una comparación con lo que es el sudeste asiático.
Bueno, las consecuencias de transferencia de valor para América Latina serían el subdesarrollo, la desigualdad y la dependencia, entre otros. Y en contraste con lo que es el sudeste asiático, se dice que este ha logrado retener una mayor parte del excedente para el desarrollo interno, mientras que América Latina solo ha sufrido de una transferencia de valor mucho más grande. El sudeste asiático lo ha logrado mediante una combinación de políticas orientadas hacia lo que es la explotación, inversión en infraestructura, desarrollo industrial, promoción de la educación, una gobernanza estable y cooperación regional. Su estructura económica se ha basado en que es mucho más diversificada que la de América Latina, lo cual ha permitido pues reducir su dependencia de la exportación de materias primas. Y también ha logrado una integración regional, es decir, mayores relaciones entre los países de su misma región, lo cual ha facilitado lo que es el comercio y la inversión entre esos mismos países. Los desafíos que enfrenta América Latina puede incluir lo que es una falta de consenso político, es decir, que no existen acuerdos claros entre los gobiernos de América Latina sobre cómo poder abordar estos temas de la problemática de la transferencia de valor, así como también puede existir cierta presión de los países desarrollados para que no puedan cambiar estas políticas, ya que estas les favorecen a ellos. Ahora pasemos a hablar un poco sobre la dependencia y el neoliberalismo en América Latina. Bueno, el neoliberalismo es una ideología política y económica, la cual vela por la libre acción de los mercados y la mínima intervención del Estado en la economía. Sus características son que el libre mercado, la privatización, la desregulación, la globalización, entre otros. Primero tenemos el neoliberalismo dependiente a nivel agrícola. Está lo que es la primarización de la economía, es decir, que muchas veces la producción se concentra en cultivos de exportación, es decir, en productos que no consumimos mucho en nuestro mismo país y descuida la producción de alimentos básicas para el mercado interno. Luego, en la especialización de la extracción en recursos naturales, es decir, que existe una explotación bastante grande de minerales, los cuales se convierten en su actividad económica principal, pero deja de lado otros sectores más importantes como lo puede ser la manufactura o los servicios. Luego, en la regresión industrial, se refiere al modelo de sustitución de importaciones, el cual este buscaba desarrollar la industria local, pero este se ve debilitado por la apertura comercial y la competencia de productos extranjeros, ya que estos son mucho más baratos que los productos internos, lo cual puede generar una pérdida de empleo y de desindustrialización. Y en el estancamiento de la cadena de valor, es decir, que los países, más que todo, bueno, en este caso los latinoamericanos, se quedan atrapados en la parte más baja de la cadena de valor, ya que estos exportan materia prima sin procesar o productos agrícolas con bajo valor agregado, lo cual les impide aprovechar pues todo su potencial de sus recursos y generar mayor riqueza. Luego, por otro lado, tenemos el ámbito financiero. Primero está la teoría de la dependencia financiera, es decir, que las regiones mantienen una relación de dependencia con países desarrollados, tomando préstamos para poder financiar su desarrollo. Y esta situación los vuelve más vulnerables hacia lo que son los acreedores y las fluctuaciones. Luego el peso de la deuda, es decir, la deuda externa se convierte en un problema mucho más persistente
lo cual limita la capacidad de inversión en sectores productivos. Las presiones del FMI, es decir, que ya sea el Fondo Monetario Internacional, este impone ciertas condiciones bastante estrictas a cambio de préstamo, lo cual limita también la autonomía del país. En la generación de extrema desigualdad, es decir, que este profundiza las desigualdades económicas en América Latina, ya que los beneficios se concentran en pocas manos, mientras que la mayoría de la población vive en pobreza. Por último, tenemos un impacto social, es decir, que nos referimos al endeudamiento de familias y lo cual perpetúa el ciclo de pobreza y de desigualdad. Y pues muchas personas se ven privadas a oportunidades de poder progresar y mejorar su calidad de vida. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Tengo un buen día, licenciado. Yo le hablaré un poco acerca de los principios de la teoría de la dependencia. Bueno, tenemos que la relación entre el desarrollo desigual y la dependencia económica se caracteriza por un círculo vicioso donde los países menos desarrollados dependen de los más avanzados en cuanto a tecnología y capital, lo que limita su capacidad para competir y desarrollarse independientemente. También tenemos lo que son las críticas marxistas hacia la teoría de la dependencia. Bueno, estas críticas señalan que los dependentistas dan demasiada importancia a la situación nacional o regional en América Latina al estudiar el capitalismo. Aunque ellos reconocen que la dependencia y la dominación regional son problemas reales, creen que es un poco más útil entenderlos desde la teoría marxista, la cual se centra en la lucha de clases sociales como el aspecto más importante de cualquier sociedad. Estas críticas no rechazan la idea de la dependencia, pero sugieren que se debería entender de una manera diferente, más alineada con las ideas de Marx, como lo veremos a continuación. Están las críticas marxistas hacia la teoría de la dependencia. Tenemos la crítica de Quijano. Bueno, él se centra en replantear la perspectiva sobre el imperialismo y la dependencia en América Latina desde una dinámica de clases. Argumenta que el análisis marxista debe considerar al imperialismo como una relación de dominación y explotación entre clases sociales, en lugar de simplemente una relación entre países. Critica cualquier proyecto de desarrollo nacional que no cuestione esta relación de dominación imperialista en términos de clase, ya que solo serviría para mantener la subordinación a la burguesía imperialista. Luego tenemos la crítica de Wefort. Este critica las teorías que dicen que América Latina está dependiendo demasiado de otros países para su desarrollo. Él piensa que estas teorías no son muy científicas y que a menudo dan explicaciones que no llegan a la raíz del problema. Según él, estas teorías se centran demasiado en la situación actual de dependencia sin mirar más allá. También cree que están demasiado enfocadas en la idea de que los países latinoamericanos tienen que elegir entre ser autónomos o depender de otros, sin considerar otras posibilidades. Además, Wefort no está de acuerdo con la idea de que los modelos de desarrollo que funcionan en Europa se puedan aplicar directamente a América Latina. Sin embargo, no cree que esto signifique que no pueda haber desarrollo en América Latina, sino que él piensa que tenemos que ser un poco más flexibles en nuestra forma de pensar sobre cómo puede ser ese desarrollo. Luego tenemos lo que es la crítica de Cueva. Bueno, él critica las teorías de la dependencia por centrarse excesivamente en el nacionalismo y no considerar adecuadamente las relaciones de clase y otras dinámicas, tanto internas y externas, que influyen en la región latinoamericana. También cuestiona cómo estas teorías explican cómo América Latina está conectada con el resto del mundo capitalista. Él se pregunta si nuestras sociedades determinan nuestra relación con el sistema capitalista mundial o si es al revés. Piensa que estas teorías no están viendo toda la imagen y necesitan considerar un poco más cosas. Luego también tenemos lo que son las críticas hacia la teoría no marxista de la dependencia. Tenemos que estas teorías no marxistas de la dependencia, aunque ofrecen diversos enfoques alternativos para entender las relaciones económicas globales, han sido objeto de varias críticas. Primero tenemos la simplificación de la dinámica global.
Bueno, algunas teorías no marxistas, como la teoría de la modernización, simplifican demasiado las relaciones entre países al sugerir que todos siguen un mismo camino de desarrollo y no tienen en cuenta las diferencias históricas y culturales de cada nación, lo que limita nuestra comprensión de cómo se desarrollan y se relacionan uno con otros. También tenemos lo que es la subestimación del poder estructural. Enfoques como el institucionalismo histórico y el neoinstitucionalismo no consideran lo suficiente el impacto del poder y la explotación en el sistema mundial. Esto puede llevar a ignorar cómo las estructuras económicas y políticas internacionales mantienen esa dependencia, incluso cuando se hacen cambios en las instituciones. También tenemos lo que es la falta de énfasis en las relaciones del poder, donde las teorías no marxistas a menudo no prestan suficiente atención en cuanto a las desigualdades de poder en el sistema económico global. Aunque ellos reconocen que la explotación no siempre, reconocen la explotación, pero no siempre explican cómo las élites locales colaboran con diversos intereses extranjeros para mantener esa dependencia. También tenemos el optimismo excesivo sobre la capacidad de reforma interna. Algunos enfoques como el neoinstitucionalismo y la economía del desarrollo son criticados por ser demasiado optimistas sobre la capacidad de los países en desarrollo para realizar reformas internas que rompan con la dependencia. Esto puede ignorar las barreras tanto externas significativas y también a la resistencia al cambio de las élites locales. Tenemos lo que es la dependencia del apoyo externo, donde las propuestas de intervención externa, como lo es la teoría de la economía del desarrollo, pueden perpetuar nuevas formas de dependencia al depender del apoyo internacional. Esto puede crear como una relación de ayuda independiente, perdón, una relación de ayuda dependiente, en lugar de promover una autonomía económica sostenible. Tenemos también lo que es la falta de un análisis profundo de las clases sociales, ya que muchas de las teorías no marxistas no examinan adecuadamente el papel de las clases sociales y las dinámicas internas del poder en el desarrollo de los países. Esto puede llevar a centrarse demasiado en las instituciones y políticas, sin tener en cuenta cómo las desigualdades de la clase también perpetúan cierta dependencia. Por último, tenemos la recapitulación del tema. Sabemos que la dependencia, que es una idea bastante tradicional en el pensamiento latinoamericano, esta no surgió en los años 60, sino que ya viene desde principios del siglo XX, pero alcanzó un gran impacto en lo que fue en el contexto, cuando se dio el contexto que creó, ese clima que creó la Revolución Cubana, donde también quizás donde el debate escaló a otro nivel, donde lo importante fue entre lo que se llamó la teoría de la dependencia y también lo que se conoció como la teoría marxista de la dependencia. Tenemos por un lado que la teoría de la dependencia desde una perspectiva no marxista, tenemos lo que son las visiones no marxistas de la dependencia, lo cual exploran cómo se relacionan económicamente y políticamente los países desarrollados y en desarrollo, sin enfocarse solo en la explotación capitalista y las estructuras de clase. Por ejemplo, lo que es la visión de la teoría de la modernización, que cree que los países en desarrollo necesitan adoptar valores modernos para crecer y que dice que la dependencia se debe a la falta de modernización. Otra de las visiones tenemos la economía del desarrollo, donde economistas que proponen soluciones técnicas y económicas como la ayuda internacional y la inversión en infraestructura para mejorar el desarrollo. Tenemos que desde la perspectiva marxista, la teoría de la dependencia enfatiza las estructuras de clase y las relaciones de explotación dentro del sistema capitalista mundial como principales motores de la desigualdad y el subdesarrollo entre países. Tenemos que la dependencia tiene un elemento político, un elemento económico. No lo vamos a ver de una forma aislada, sino que vemos el elemento económico en la actualidad económica de la teoría marxista de la dependencia, que son las transferencias de valor. Y estas complejidades dentro del sistema actual, del sistema capitalista, como ya lo veremos más adelante, cabe recalcar también que en el plano económico la combinación de dependencia y neoliberalismo ha generado un combo verdaderamente explosivo y por eso las crisis son tan agudas y tan sofocantes en América Latina.
Vemos también que el sistema opera a través del imperialismo, como lo dice Katz. ¿Por qué? Porque ese drenaje de recursos requiere fuerzas militares, ya sea de forma explícita o implícita, que realicen una captura de excedente de los países periféricos. Entonces, la dependencia dice que no hay capitalismo sin imperialismo. ¿Por qué? Porque este sistema no puede existir sin guerras, sin ejércitos, sin pentágonos, sin marines, lo que cambia cuándo y cómo los utilizan. Y siempre, como es una teoría de muy focalizada en la historia latinoamericana. Tenemos también tres aspectos fundamentales que para la teoría de la dependencia, por un lado la noción de la superexplotación, por otro lado la desconexión de la periferia del centro para hacer posible una autonomía por parte de los países subordinados, ya lo explicaba la compañera. También tenemos un impacto político en la periferia, donde el crecimiento económico en los países periféricos no resuelve las contradicciones sociales y políticas internas. En los países centrales, el alto nivel de consumo de la clase trabajadora da una estabilidad al sistema político. También dice Katz que para Marini la superexplotación era uno de los elementos fundamentales de la teoría de la dependencia en la periferia. Es decir, que el trabajador cobraba por debajo del valor de la fuerza de trabajo en América Latina, y que por el contrario, los países centro, los países desarrollados, los trabajadores cobraban por el valor de fuerza de trabajo. Mas, sin embargo, Marini en los últimos años también notó que la superexplotación ya no se daba solo en los países periféricos, sino también en el centro, en una porción de los países centrales. Por lo cual, un ejemplo de ello podemos decir, un trabajador en un país centro, como lo es Estados Unidos, puede ganar $20 en una hora, pero en un país subdesarrollado como lo es El Salvador, el trabajador tiene que trabajar, valga la redundancia, 8 horas, si es posible más, para poder ganar esos mismos $20. Entonces vemos que no quiere decir que en Estados Unidos ese trabajador para ganar esos $20 en la hora no está siendo no está siendo explotado, sino que vemos como en los países de la periferia son más explotados que en el centro. Pero Katz dice, la superexplotación no es un factor tan importante, él no le da tanta importancia y nos da un ejemplo en Corea del Sur y Argentina, que ambos tenían superexplotación, pero Corea logra crecer y Argentina no en el mismo periodo. Ahora bien, tenemos otro factor importante que según Katz este es como más convencional, lo cual Marini lo negaba por completo, y es la de transferencia de valor, la cual está en el drenaje de recursos, que está en la incapacidad de que un país periférico pueda retener un excedente que se genera y transformarlo en la acumulación consistente. Para explicar el ejemplo anterior, es como porque Argentina continuó y él continuó y profundizó el drenaje del valor. En cambio, Corea del Sur encontró mecanismos para retener esa pluralidad generada en Corea y la transformó y logró transformarla en acumulación de capital. Para Katz, en América Latina no logra acumular ni cuando el viento está a favor ni cuando el viento está en contra. Es decir, cuando hay un periodo de vacas gordas, donde hay altos precios de la materia prima, donde América Latina puede recibir muchos dólares, no lo transforma en acumulación. Y cuando hay un periodo de vacas flacas, es decir, de caída de precios internacionales, tampoco logra acumular capital. Entonces dice Katz, debido a la razón estructural de esa transferencia a lo largo del tiempo, debido a las distintas políticas económicas que aplican distintos tipos de gobiernos. Luego tenemos lo que son las conclusiones, donde vamos a terminar, donde dice Katz, cuando un gobierno neoliberal que tiene una política económica neoliberal, esa se renta y se va multiplicada, hay como un desperdicio total de las políticas neoliberales. Dicen, hay que abrir la economía, tiene que haber libre movilidad del capital, tiene que haber libre ingreso y también salida de capitales financieros. Por lo tanto, esa renta no tiene ningún obstáculo para irse plenamente y por lo tanto, la desacumulación es total. Cuando viene un gobierno más neodesarrollista, más heterodoxo, más conectado con la tradición de la idea de la CEPAL, dice, bueno, intentemos que esa renta no se vaya, intentemos recanalizarlo, pongamos control
dice, pongamos control en cambios. También introduce alguna regulación al movimiento de los capitalistas. Intenta que esa renta no se vaya. Pero lo que ocurre en América Latina es lo que las decisiones que toma, ya que esta región debe tomar un conjunto de medidas bastante drásticas para que esa renta no se vaya. Como por ejemplo, debe ser nacionalizado el comercio exterior, debe ser nacionalizado el sistema financiero, pero muchas veces los gobiernos simplemente colocan algunos parches en la política económica y logran en un año que no se vaya tanto esa renta, pero en el año siguiente se va el doble y el escenario final es como una fuga de capitales masivas. Cuando tenemos gobiernos más radicales que aplican políticas de redistribución del ingreso, habitualmente logran en un momento retener por completo esa renta y redistribuir ingresos con esa renta. El problema aparece después, cuando ocurre cuando ese periodo llega a un punto crítico y cuando hay que modificar la política económica y optar por recursos para lidiar con problemas como más complejos. Entonces, los gobiernos más radicales no han logrado salir de esta segunda etapa. Es decir, dice Katz, sortearon la primera, pero no supieron actuar en la segunda. Y él dice, entonces, nos podríamos preguntar, ¿para qué sirve la teoría de la dependencia? Bueno, esencialmente para decirnos que América Latina tiene un problema estructural de transferencia de valor que con distintos modelos económicos eso se agrava, se mejora o se torna un poco más difícil, pero que el problema estructural está. Bueno, esto ha sido todo por nuestro grupo. Muchas gracias.